¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos un poco sobre diagrama de fases. Mi grupo está conformado por Kelvin Leal, María González, José Tancela, Ibris Suárez y mi persona, Samuel Martínez. Bueno muchachos, yo les hablaré un poco sobre qué es el diagrama de fases. En termodinámica y ciencia de materiales se denomina diagrama de fases o diagrama de estados de la materia a la representación gráfica entre diferentes estados de una materia. En función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Con esto quiero decir que el diagrama de fase no es más que representaciones gráficas de las fases que están presentes en un sistema de materiales. Ahora es temperatura, presiones y composiciones. La mayoría de los diagramas han sido construidos según condiciones de equilibrio, condiciones de enfriamiento lento. Son utilizadas por ingenieros o científicos para entender o estudiar de alguna manera cómo se comportan materiales dependiendo de su tratamiento o dependiendo de el vapor que tengan en este tratamiento que acabo de decir. Y bueno, cabe destacar que en estas representaciones se toman en consideración la variación de presión de vapor, de sólido y líquido en diferentes materiales o con el material que se esté trabajando, además de la variación de temperatura de fusión con la presión. Mi nombre es José Tancela y les voy a hablar sobre los tipos de diagrama de fase. Tenemos el tipo 1 que es solubilidad en estado líquido e insolubilidad en el estado sólido. En este diagrama encontramos un punto llamado punto eutéctico, un vértice, el cual tiene dos propiedades importantes. Vemos que este punto eutéctico funde las aleaciones a la menor temperatura posible, funde todas las aleaciones del diagrama. También, como enfriamiento, podemos decir que se comporta como un metal puro 100%, aunque el punto eutéctico no lo sea. Es decir, este punto eutéctico siempre se mantiene con temperatura constante. También en este tipo de diagramas nos presentan tres tipos de aleaciones que vienen dadas por el mismo punto eutéctico. La aleación número 1 es la composición eutéctica. En este es donde la aleación es una mezcla líquida homogénea. También tenemos la aleación hipoeutéctica, es donde el líquido empieza a solidificarse, es el primer paso, el primer cambio del estado líquido al estado sólido. También encontramos la hipereutéctica, es donde se realiza el mismo proceso que la anterior, pero tendremos como resultado una aleación compuesta de un sólido con una mezcla eutéctica. También encontramos el diagrama de fase tipo 2, el cual es solubilidad en ambos estados, en estado líquido y en estado sólido. En este tipo de diagrama, los dos metales en cuestión tienen la misma estructura cristalina, por lo cual podemos decir que están en estado sólido. Este tipo de diagrama viene representado por dos puntos que nos da la solidificación de las aleaciones. Dos puntos los cuales vienen delimitados por dos líneas, una superior e inferior. La línea superior llamada línea de líquidos y la línea inferior denominada línea de sólidos. Estas dos líneas o puntos nos dan nos generan regiones, y estas regiones nos dan unas características, las cuales por encima del área de los líquidos es una región unifásica, es decir, de una sola fase, donde vemos aleaciones líquidas homogéneas. Por debajo de la línea otra característica es que por debajo de la línea de sólido también es una región unifásica y podemos encontrar aleaciones sólidas homogéneas. Ahora bien, entre ambas líneas, es decir, en la parte del medio, por así decirlo, tendremos una región bifásica, y es donde las aleaciones tendrán su composición dos fases, una región bifásica, como ya lo mencioné. Tendremos una aleación líquida y una aleación sólida. Es importante conocer todos estos tipos, todas estas fases y cómo se comportan los metales en diferentes situaciones o en diferentes puntos de los diagramas, ya que nos permiten estudiar más a fondo los materiales o cómo combinarlos a la hora de realizar algún producto final requerido. Muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es María González y pertenezco al grupo número 7, el cual mediante este video le estaré explicando sobre el diagrama tipo 3, solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. Bueno, se dice que en este tipo de diagrama aparecen nuevos puntos característicos. Los puntos de fusión de los metales puros son Ta y Tb. La línea del líquido se forma al unirse los puntos Ta, E y Tb, mientras que la línea de sólido se forma al unirse los puntos Ta, F, E, G y Tb. Las fases existentes en cada región están indicadas en la gráfica que se puede apreciar en la diapositiva. También se dice que se observa en el diagrama que nunca cristaliza A y B puros, sino que en forma de soluciones A y B de una sola fase. Estas soluciones limitadas por los ejes se denominan soluciones sólidas terminales. Aparecen unas curvas nuevas denominadas solbus que indican la solubilidad máxima de B en A y de A en B en función de la temperatura. Al descender la temperatura, desciende también la solubilidad. El siguiente tema a tratar es la regla de la palanca inversa o invertida. Se dice que la regla de la palanca es el método empleado para conocer el porcentaje de fase sólida y líquida presente en una aleación de una cierta concentración, cuando se encuentra a una determinada temperatura. El protocolo a seguir consiste en entrar en el diagrama de equilibrio de la aleación AB por la línea de concentración que deseamos analizar, línea vertical X por la línea isoterma de la temperatura indicada, línea horizontal L o S. La interacción de la isoterma con las líneas de líquidos y de sólidos determinan unos puntos de interacción, los puntos L y S. La interacción de la isoterma con la línea de concentración de nuestra aleación determina el punto cero. Si proyectamos sobre el eje de concentración esos puntos de interacción, se obtiene la concentración de las fases líquidas WL y de la fase sólida WS, así como de la nuestra que vamos a estudiar. Una vez determinadas estas concentraciones, aplicamos la regla de la palanca, podemos obtener el porcentaje de cada una de las fases en las condiciones del problema. También podemos calcular el porcentaje de una fase con la diferencia entre el 100% y el porcentaje de otra fase. Bueno, eso fue todo. Ok, buenas noches, mi nombre es Kelvin Medal y yo les vengo a hablar sobre las reacciones que se llevan a cabo en un diagrama de equilibrio. Las diferentes reacciones que se llevan a cabo con respecto a distintas aleaciones en los diferentes diagramas también son conocidas como las reacciones invariantes. En total son 5 y son las siguientes. La primera, reacción monotéctica. Esta es una reacción que puede ser descrita por medio de una ecuación química como es la siguiente. Un líquido 1 se transformará o se convertirá en un sólido más un líquido 2. Para que se lleve a cabo dicha reacción monotéctica o dicha transformación monotéctica, deben cumplirse 3 requisitos. El primero, el primer líquido en una sola fase debe estar completamente homogéneo, es decir, que no puede tener en su composición ningún otro componente visible, valga la redundancia. La segunda es que para darse dicha reacción tiene que ir disminuyendo la temperatura hasta cierta temperatura bajo la cual el líquido 1 se transformará en líquido 2. Y la última tiene que ser que exista la presencia de un sólido. Ahora, la número 2, reacción eutéctica. Es una transformación de la solidificación completa de un líquido. Partiendo de un sólido cualquiera, distinto de la composición eutéctica, la muestra no se fundirá sin importar, o no fundirá completamente, sin importar las condiciones ambientales.
Dicha reacción está compuesta de 3 fases que coexisten en equilibrio. La tercera, reacción eutectoide. Es una reacción reversible e isoterma en la cual se transforma o se toma un sólido que se convertirá en 2 o más sólidos. Dicha reacción requiere de ciertos parámetros tanto de temperatura como de composición. La cuarta, reacción peritéctica. Es una reacción en la que se toma un sólido más un líquido, en la cual se obtendrá como resultado un sólido pero diferente, que constará de la siguiente característica: debe ser un sólido incongruente. Para que se dé esta reacción debe estar dentro de un margen de los 1800 grados Celsius y los 800 grados Celsius. Y finalmente está la reacción peritectoide. En esta reacción o dicha reacción aparece en muchos sistemas de aleación. Al momento de llegar a cabo esta reacción, se terminará con un resultado de que la solución sólida estará compuesta ya sea de una fase intermedia o de una fase compuesta. Bueno, mi nombre es Gabriel Suárez y le vengo a hablar sobre el diagrama de fase complejo. Los diagramas de fase son complejos debido a la poca frecuencia con la que se trabaja dicha aleación, pero cada uno de ellos fueron obtenidas y trabajadas con los mismos procedimientos para llegar a la representación gráfica, indicando sus diferentes fases a lo largo del proceso de enfriamiento, ya que suelen tener comportamientos muy similares de bajas condiciones específicas. Tenemos el diagrama de fase de plata o platino. Esto es una aleación de metales más compleja es la plata y platino, uno de los casos que se registra con mayor frecuencia en reacción práctica a un 42,4% de plata y 1186 grados centígrados. Cabe destacar que el punto de periférico puede existir la fase líquida, que son el 66,3% de plata a 10,5% de plata y un beta de 42,4% de plata. Un factor importante es que al principio el sistema posee una solubilidad total. También tenemos el diagrama de fase de hierro del níquel. Para llegar al diagrama del níquel es importante recordar que un diagrama de equilibrio los diagramas de equilibrio son gráficas y representadas la fase y estado que pueden estar diferentes concentraciones de un material que forman diagramas que componen de aleaciones. Estas aleaciones son una mezcla sólida homogénea de uno o más metales con algunos elementos no metálicos que pueden darse a diferencia de temperatura. También tenemos la fase de cobre, que mientras está sólido la densidad varía continuaciones con la temperatura, es decir, no hay cambio de fase en estado sólido. Por el contrario, el cobre se detectan varias condiciones relacionadas a un cambio de fase asociado a cambios de una estructura cristalina. También está el diagrama de fase de hierro de estaño. Los diagramas de fase son representados gráficas de la fase que existe en un sistema de materiales a varias temperaturas, precios y composiciones de los diagramas en su mayor se han construido en condiciones de equilibrio y son útiles por ingenieros y científicos para entender y predecir muchos aspectos de comportamiento
a los materiales. A continuación se habrá algunos diagramas de fase sustancial pura. Muchos sistemas de aleación varían, tienen componentes que presentan solubilidad sólida limitada en un elemento en otro, como el sistema del plomo del estaño. También está el diagrama de hierro-carbono, que el estado actual del diagrama de equilibrio de aleación de hierro-carbono fue establecido como resultado de investigaciones hechas por varios científicos. La elaboración de este diagrama fue empezada por quienes establecieron en 1968 puntos críticos de acero. Más tarde volvió a estudiar reintentarmente este diagrama por Nocco Whiston. Ahora le vengo a hablar sobre una pequeña conclusión de todo el tema. Los diagramas de fase son las representaciones más útiles en áreas de ingeniería en los aspectos procesos de fabricación complejos con los materiales para identificar las cualidades, características y comportamiento de las diferencias de aleaciones identificadas bajo cierto régimen de temperatura que irá disminuyendo de forma. Un aspecto importante es que según la solubilidad presenta en las fases líquidas y sólidas de nuestros materiales de estudio, tendremos tres tipos de diagramas, los cuales tendremos ciertos puntos de características que describirán la curva y obtendrá del mismo modo se tendrá la diferencia de reacciones de los diagramas, a pesar que el procedimiento de obtenido conquista en los mismos parámetros de temperatura y que se obtendrá por medio de la denominación curva de enfriamiento. Ahora bien, el momento de trabajar con un diagrama de fase se necesita una herramienta que nos permita identificar y separar los porcentajes de fase sólida y líquida, diversas concentraciones de los materiales y temperaturas especificadas. La única herramienta que nos proporciona esos datos es otro de las reglas de la palanca. Eso es todo.